Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Hace 25 años, un grupo de soñadores emprendía un proyecto revolucionario. La Municipalidad de Rosario iniciaba la difícil tarea de acercar la salud a todos sus ciudadanos. En una primera etapa, los centros de salud barriales mejoran la atención de los distintos puntos de la ciudad. Esta política de acercamiento es acompañada de nueva infraestructura y mejores servicios, y se profundiza con la concentración de la tecnología y las especialidades médicas en el CEMAR. Hoy Rosario cuenta con la mejor salud pública del país, y ese sueño que parecía inalcanzable cumple todos los días con su gente. Lo que más importa, lo que más hacemos. Municipalidad de Rosario. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Sabe dónde está? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, un tifón. Alejandra Ródenas, un tifón verdaderamente. Viene y habla, cuenta lo suyo. Hay que escucharla. Es una, comillas, es una niña. Es una señora, más comillas. Es una señora jueza, más comillas. Es una rosarina típica, sin comillas. Primer tramo de la historia de Alejandra Ródenas, Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Primer tramo de la historia de Alejandra Ródenas, señor director, ahora. Dame tu nombre completo. Silvana. ¿Alejandra? Silvana. Alejandra, que lo odio y ¿Por qué lo odias? Porque tuve un tema con mi nombre, yo me iban a poner... Bueno, pregúntamelo si querés, te lo cuento, es divertido. Porque mi vieja me puso Alejandra por un personaje de una telenovela de las primeras, creo. Pero porque mirá que está Alejandra la del Sábado también. Claro, no, pero era por un personaje por un personaje al que le decían Alejo, de una telenovela de no me acuerdo quién. Y entonces... no, entonces pará, me querían vos sos nacida en el cuando ya está la telenovela. No, yo creo... O radionovela. Yo soy 63, o sea que es radionovela, calculo. No, 63 hay telenovelas. Bueno, seguro. puede ser alguna telenovela o algo vinculado con Susana Rinaldi o con alguna de estas actrices. Y había un personaje llamado Alejo. Y a mi mamá le encantaba Alejo o Aleja. De hecho, a mí... mis primos, todos en casa, Aleja siempre fue. Del Ale quedó después en la universidad, ¿viste? Y bueno, y después mi viejo, cuando va a escribir, va a anotarme, le preguntan, ¿y el segundo nombre? Y dijo que yo, Silvina no se puede. Bueno, ¿cuál sigue en la lista? Apurado, ¿viste? Silvana, bueno, pónganle Silvana. Y quedó con un nombre que nadie había elegido, mi mamá no había elegido y que a mí no me gustaba, entonces no lo uso, ¿viste? No lo uso, realmente que no lo uso. Pero bueno, las cosas de mi papá, ¿viste? ¿Naciste acá en Rosario? Nací acá, sí, nací acá. ¿Empezamos ya? Estamos en el aire. Yo... Pero en Rosario, ¿en qué zona? ¿Donde naciste, donde te criaste, es donde viviste de chica? Claro, en Echesortu, o sea, en la casa que había sido la casa de mis abuelos y que papá le compra la parte a sus hermanos, una típica, ¿no? Papá le compra la parte a sus hermanos, la arregla la casa y ahí, bueno, y ahí armó su historia familiar. ¿Sos chica de escuela de monjas? Claro, la típica historia de la burguesía de la clase media rosarina, ¿cómo? Escuela de monjas, el huerto para colmo, o sea que me tenía que cruzar la ciudad en trole. Nos llevaba, teníamos un tío que nos llevaba al colegio, pero mamá había estado pupila cuando ella era muy jovencita en ese colegio, así que, y tenía una tía. ¿Cómo es el apellido de tu...? Morandi, mamá era una... ¿Cómo? Morandi, mamá era una mujer muy especial, que había nacido en Máximo Paz, y que esas típicas familias de muchos hijos que vivían en el campo, que viste que los mandaban pupilos, entonces, como había estado pupila en el colegio del huerto, y tenía una tía monja que también estaba vinculada al colegio, y yo, terminamos todas las Ródenas yendo al huerto. Nosotras, mis hermanas, las primas, bueno, toda la historia. Sí, entonces me cruzaba la ciudad para ir al colegio y me cruzaba la ciudad para ir a Aricana. Lo que sí tenía mucho más cerca era Plaza Jubel, que era el club donde íbamos. Esas contradicciones típicas también de haber nacido en el seno de una familia nacional y popular y de ir a escuela privada de monjas, confesional, obviamente, Aricana, y un club con algunas intersecciones en las cuales me encantó estar, pero
pero sobre todo en el colegio esta cuestión ideológica de escuchar todo aquello que en casa, la versión de casa era totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el recuerdo de, tenía una madre superiora bastante jodida de carácter y todo, profundamente antiperonista, imagínate, los 70 en un colegio de monjas. Perón era el demonio. El diablo, sí. Entonces yo llegaba a casa y decía, papá, yo, imagínate que vos entrabas al living de mi casa y había sobre la chimenea la foto de Perón y de Evita, o sea, era lógico, ¿no? Y entonces yo decía, papá, me dijo la hermana tal que Perón quemó las iglesias. Bueno, ahí venía un insulto larguísimo. Y le decía a mi mamá, ves, vos sos responsable porque quisiste mandar a ese colegio y yo las quería mandar a la Pestalozzi, que era donde había ido él, que era obviamente la escuela pública del barrio, donde iban todos los chicos del barrio, ¿no? Por eso no curtí mucho el barrio, y lo admito a esto, salvo un par de amiguitas, pero no lo curtí porque los chicos hacían otra vida, una vida diferente. Yo hacía una vida en el centro, ¿no? Una vida desdoblada. ¿Y las lecturas? Ahí... mi casa era una casa muy grande, una casa larga, esas casas chorizos recicladas, y había como debe ser, ¿no? Si se puede utilizar ese término, una biblioteca. Y lo genial de esto es que, viste, cuando vos tenés una biblioteca grande, con muchos libros, con cosas mezcladas, acudías a la lectura. La cuestión de la enciclopedia, viste, de mi viejo comprando muchas enciclopedias y de todos, de una familia, mi mamá una lectora también, mis hermanos también, yo soy la menor de 4 y ser la menor de 4 implicaba que mis hermanos cuando yo nací estaban escuchando a los Beatles y tratando de vivir la revolución de esos años, ¿no? Sí. Con lo cual era como una especie de moscardón medio insoportable en la vida de ellos, calculo. Ellos dicen que no, pero yo creo que sí, porque además a eso se le sumaba que teníamos una casa en Córdoba, donde pasábamos todas las vacaciones y donde ellos tenían un despliegue de amigos y bueno, aparte porque eran años convulsionados y años potentes y bueno. Y las lecturas, creo que uno de los libros que más me marcó fue estas cosas de ir a buscar los rusos. No sé por qué Dostoyevsky y Tolstoy estuvieron ahí en mi vida sufriendo, ¿no? Sí. Me acuerdo con humillado y ofendidos haber sufrido un montón. Y después toda la literatura latinoamericana que entraba más por la vida de mis hermanos que por la de mi papá. Papá era de los clásicos, ¿no? Y mi vieja también. Y después los diarios, a ver, en casa todos los diarios que había se compraban, se leían, una explosión permanente de información, tal vez exagerada para una nena. Con los años yo lo que he logrado no entender, pero ver, es que el viejo Rodenas era una figura importante en la sociedad rosarina, por el peronismo y por Central. Pero no sé cómo es ser hijo de una persona que apenas das el apellido, te rotulan, te califican y te ordenan. No sé cómo es eso. Y a ver, fue muy complicado, ya ha dejado de serlo, porque bueno, obviamente uno elabora estas cuestiones. Cuando era una niña tenía que ver mucho con el relato, con la novela familiar de aquellos años de papá preso en el sur, ¿no? Cuando se produce la revolución. No, bueno, pero eso es historia que te cuenta. Claro. Yo lo que te digo es tu vida. Pero la historia estaba. O sea, ser un niño y saber que tu viejo, o tener presente que tu hijo había estado preso, y no entender muy bien por qué había estado preso, y que tu hermano había nacido y que lo conoció casi cuando tenía 1 año, y toda esa historia, y las penurias de la vieja, y toda la historia. El relato luego de el haber vivido, digamos, esos años convulsionados y geniales a la vez, ¿no? De la vuelta del retorno a la democracia, el haber ido de la mano de mi viejo, viste, por los pasillos de Villa Manuelita, vestida como una nena, como una princesita de rosa en esos lugares. Eso también formatea tu cabeza de una manera que te hace, de alguna manera, también idealizar parte de esa historia. Después viene el momento de romperla, que es la adolescencia, el ingreso a la universidad. Ahora, eso, obviamente,
cómo es tener esa aportación de apellido, y generalmente al principio te enojas un poco con la historia. Y de hecho también, de hecho ocurrió por una cuestión ideológica, digamos, generacionalmente pensábamos diferente, habíamos tenido diferentes tránsitos, lecturas, relaciones. Pensá que mi viejo era del 21, creo, del 22, tendría que tener 90 y pico de años ahora, y yo había nacido anclada en un momento donde ya no se discutía, ya en plena revolución sexual, si lo podemos decir de alguna manera, para definirlo de alguna forma, donde ya no se discutía el rol de la mujer, más allá de que en casa había una amplitud con respecto a esas cuestiones, porque siempre estaba presente esto de laburen, tengan su profesión, hagan su vida, sean independientes, pero bueno. ¿Cómo fue enfrentarme con eso? Cuando era una nena era fuerte, ¿viste? Porque también había, como en toda figura pública, hay historias, hay fantasías, hay rumores, hay infamias, hay visiones también que son legítimas. Y después, ya adolescente y joven, ingresante de la universidad pública, también diferenciarme, ¿no? Diferenciarme sobre todo en lo político. Lo futbolístico para mí siempre fue como un ruido ahí atrás que tuvo que ver con la gloria, con la cosa fantástica de la hinchada de Central, del folclore con Newell's. Nunca fui una futbolera, la menos futbolera tal vez de la familia, para eso estaba Tato, mi hermano. O sea, ahí sí estaban bien divididos los roles femenino y masculino en casa. Pero la cuestión política, que era el pan de cada día en casa, claro, me definía en un lugar. Y me definía en un lugar también de hija de... ¿viste? Y me sigue poniendo en ese lugar mucha gente. Hago todo lo posible para que esto no se entienda ni como un enojo con mi propia historia, que de hecho no estoy enojada para nada con mi historia, ni tampoco estoy enojada con la historia de mi padre, porque fue la historia de él. Y además fue un hombre de su tiempo, como mi madre fue una mujer de su tiempo también, con lo cual uno con los años y con la adultez los empieza a contextuar y los empieza a entender. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿Van a la escuela pública o privada? No, fueron al colegio español. Fue una decisión, porque había un programa educativo que me gustaba, y nos gustaba, mejor dicho, a mí y a Jorge, y además porque no era un colegio confesional, ¿no? Y tuvieron una educación, una muy buena educación. ¿Por qué sí tuvieron? ¿No siguen? Sí, Isidro estudia Derecho, está en 5º año, es músico. O sea, tenés un hijo Tengo estudiando... un hijo de 21. Estudiando Derecho. Derecho, que es músico además, y tengo una hija que terminó el año pasado. Ella sí terminó los últimos años en el Stella Maris, en Fisherton, porque nos habíamos mudado, y que bueno, terminó el colegio y se está preparando para ingresar a la Cosetini. Se ingresa en el traductor de inglés. Y pinta, bueno, son los dos tienen los dos una beta muy artística marcada, producto de la unión de dos personas bastante explosivas. Naciendo en el 63, me decís, obvio, el 73 te agarra muy nena, 10 años. Sí, pero... pero el 83 te agarra con 20, o sea, ya no hay ninguna excusa. La democracia, digamos que es tu punto de partida hacia la sociedad rosarina. Si marcamos 20 para hacer un redondeo. ¿Cómo era ese Rosario del 83? Era hermoso. Porque con 20 vos ya seguro estabas en la facultad. Yo ya estaba cursando la facultad, yo soy ingreso 82, con lo cual fue la última camada de estudiantes que ingresamos con ingreso, ¿no? Con lo cual me toca esta cosa tan genial, que fue resistir a algo que era obviamente mucho más... se estaba cayendo la dictadura, obviamente, pero igualmente nosotros lo vivimos como una cruzada, ¿no? Esto de pelear por el ingreso irrestricto, obviamente milité, no es que obviamente, en ese momento aparecía el PI, había una fuerte... El PI, el Partido Intransigente. Exactamente, había una fuerte presencia de la Franja Morada en la facultad, y yo obviamente fui a buscar la mesa de la JP. Y bueno, quedaron entrañables amigos de militancia de esos años, milité toda la carrera y un poquito más, y después, bueno, apareció este huracán menemista en el cual realmente no sentía que podía quedar ni pertenecer, y ya había rendido el ingreso a tribunales, porque ya me quería independizar, porque ya vivía sola por una serie de motivos, y bueno, ya, digamos, la militancia quedó a un costado y me quedé en la carrera académica, ¿no? Y después trabajé como empleada un tiempo en tribunales, después fui funcionaria,
y ya desde el 2000 soy jueza. Con lo cual, para mí el tribunal fue una especie de refugio de algunas cuestiones en las que yo no me sentí que podía formar parte. ¿Sabes qué? Hubo compañeros que en ese momento, discúlpame, se fueron al Frente Grande, del grupo que nosotros militábamos en la universidad. Hay una, no la noto, hay una deformación del lenguaje de quienes escriben o redactan fallos o tienen que, si te toca hacer sumario, hay una deformación del lenguaje que construyen la frase de un modo muy particular. No noto eso. ¿Sos una jueza que hace fallo o sos una jueza que no hace fallo? No te noto redacción en el lenguaje, ¿no? Redacción de jueza. Porque uno se escinde también, ¿no? Yo, digamos, porque hay una escisión también, hay una escisión en el sentido de que... vos estás partida en sí, dos por lo menos. Sí, por lo menos en dos. No sé si en 3 o en 4, con suerte, capaz que en 5, no sé. Pero hay algo que tiene que ver con el oficio de ser juez, que yo lo tengo muy claro, que es un oficio. Tal vez porque no tengo una consciente pertenencia, ni consciente ni inconsciente, ni necesito pertenecer a la familia judicial. Esto lo digo con mucha tranquilidad. Aprecio a muchísima gente del Poder Judicial. Porque, me siento identificada con algunos. Hay una especie de... Todas las profesiones tienen eso, ¿no? El reconocimiento del que es de la misma profesión, diferenciándolo del resto de los habitantes de una ciudad. Así los médicos se cruzan, los panaderos se cruzan, ni siquiera es corporativo, es simplemente afinidad hasta de lenguaje. Exactamente. ¿Vos reconoces una ciudad en donde los judiciales se mueven de un modo particular? Yo creo que hay tampoco tanto como se lo piensa, tampoco tanto como se lo ve desde afuera, tampoco, creo que hay claras diferencias entre los egresados de la Universidad Católica y la pública, pero apareció esta historia... En determinado momento debo decirte que para mí los tribunales de Rosario fueron tomados por la Católica. Había una importante cantidad de gente de la Católica, pero después te llevas la sorpresa de que te terminás entendiendo en lo ideológico, mucho más con uno ingresado de la Católica que con un ex compañero tuyo al que suponías que iba a mantener aquellos ideales de los que estábamos hablando. Pero bueno... ya los profesores, esto puede ser una tradición que puede haber funcionado hasta los 70, 80, pero ahora se mezcló todo. Me parece... No quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. Quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. Quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión que voy corriendo, resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual que
que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Bueno, habrá oído usted y habrá visto usted. Alejandra Ródenas no se calla nada, cuenta todo. Intentamos hablar sobre paisaje, geografía, hechos históricos, y lo que nos cuenta es vivencias. Está súper viva esta señora, súper viva y actuando en la sociedad. Por lo tanto, su historia no está terminada, está siendo, los gerundios son verbos en tránsito, está siendo parte de la región Rosario. Segundo tramo de Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, Alejandra Ródenas. Segundo tramo, señor director, ahora. ¿Vos podrías darme testimonio de otro hecho, que es el siguiente? 73, 83 estamos marcando como referencias. Pongamos el 83. En el 83 vos ya tenés absoluta conciencia de qué estás haciendo, pero todavía hay un mundo y una región y una ciudad que no tiene una conectividad universal. No están las redes, no hay nada de eso. De modo que ese salto te tocó trabajando de una justicia absolutamente regional, si querés, a un proceso de asimilación universal. Estamos hablando hoy y lo que vos digas o hagas, podés tocar dos botones y saber qué está pasando en el mundo con esos temas. ¿Cómo viviste ese cambio de una ciudad, de una profesión, de un edificio? De un decir también, ¿no? Exacto, sí. ¿Me expliqué? Sí, claro, sí, es fuerte, digamos. Te diría que es bastante desestructurante, y creo que lo más grave que yo percibo es que hay muchos miembros del Poder Judicial que esto no lo perciben de sí mismos. O sea, como que, como porque te digo esto de la familia judicial, con todo respeto, porque hay miembros de familias judiciales absolutamente queribles, pero también hay familias judiciales que han marcado tradiciones que retardan y que retrasan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hay gente que no lo percibe de sí mismo, porque tampoco lo ha investigado demasiado. ¿Qué es lo que a mí me ayudó muchísimo para poder verme en ese lugar y para poder ver este fenómeno, advertirlo cuanto menos que vos marcás? La universidad. Yo trabajo en una cátedra de teoría crítica, o sea, en una materia de teoría general, que es una teoría sociológica del derecho, donde hemos hecho todas estas lecturas, que hay benditas lecturas de los 80, que bueno, que te rompieron la cabeza, porque leer Foucault a los 80 no es lo mismo que leerlo ahora, como lo leen muchos jueces recién ahora, y vos decís, pero a ver, esto había que leerlo cuando tenías 20 años, porque ahora cuando lo lees desde otro lugar. Entonces, todo esto que a mí me pasó, cuando te comento que la militancia fue un lugar al que quise mucho, pero del que me fui con pena también, uno siempre deja abiertas cuestiones en la vida. Militancia es un peronismo de centro-izquierda, para ponerle una etiqueta. Era algo así como el ideario de los 70 traído a una JUP
remixada, tal vez con una conciencia muy clara de que la violencia no era el camino y muy crítica de la violencia de los 70, pero a la vez entendiendo digamos, llevando la bandera de la aparición con vida, digamos, esto era muy claro. En cuanta marcha nos podíamos sumar, ahí estábamos, y con una visión bastante crítica de lo que llamábamos el peronismo de derecha, que bueno, vos sabés perfectamente que el peronismo alberga una serie de líneas que, bueno, que existen, serán, tal vez existan siempre. En ese momento juvenil las mirabas con una visión mucho más de reproche y las podés entender como parte de un todo. Pero bueno, te digo, esto que a mí de alguna manera me situó y me permitió a lo mejor tener un lenguaje diferente y no estar hablándote ahora como una jueza tradicional o como la gente espera que hable un juez, es ese tránsito por la universidad, y es sobre todo la figura de dos personas, una es Lucía Seff y la otra es Juan Carlos Gardela. Repetime el nombre, la primera. La primera es Lucía Seff, que es la titular de mi cátedra en la que yo trabajo, una mujer que hizo una apertura a estas teorías en la facultad, y la otra es la de Juan Carlos Gardela, que funda el Centro de Investigaciones en Derechos Humanos, el primer centro de investigaciones en derechos humanos de carácter universitario, donde fuimos a parar los desencantados de la política, ¿no? Y donde empezaron nuestros primeros trabajos de campo, nuestra aproximación a algunas problemáticas de género, de vulnerabilidad, que esto no fue, de hecho, demasiado apoyado por el oficialismo en la facultad. De hecho, fuimos como una fisura y una bisagra. Juan era hijo de una familia muy tradicional, pero a la vez de gente muy noble, y él era uno de los primeros jueces que fue cesanteado en la famosa marcha del silencio del 68. No sé si recordás ese episodio donde él después se tuvo que exiliar en Alemania. Entonces él, cuando retorna a la democracia, yo creo que Juan retorna en el año 85, si mal no recuerdo, arma este centro y nuclea a un montón de gente, obviamente no necesariamente militantes de la JP de aquel momento, sino gente del PI, gente de la Franja, sueltos, desencantados de la política, y arma esto que fue muy interesante porque nos contuvo. Y yo creo que soy jueza por Juan, porque realmente yo era secretaria de un juzgado, estaba aprendiendo el oficio de ser juez, porque un secretario está ahí con el juez, y me acuerdo que no me iba a anotar para ser jueza. Estaba con dudas, y él me dice, anímate. Digo, pero Juan, es para cubrir unos cargos en los juzgados de instrucción. Yo ya estaba trabajando en la justicia de instrucción, había hecho mi carrera en el foro penal. Y entonces, bueno, ahí yo estaba con Ángela Upa, que tiene 18, me acuerdo, en el bar de la facultad, y me dice, hace un paso por el Poder Judicial. Bueno, y ahí seguí, todavía no me fui, ahí estoy resistiendo. Y sigamos con esa imagen. Los médicos, cualesquiera sean ellos, tienen dos sitios que son el privado y el público. Pero vos ves que hay lunares por todos lados, que son los hospitales y las clínicas y sanatorios. Está distribuido en la ciudad la corporación médica. El médico está... Hace un poco Creo equilibrio. que esa construcción alemana de los tribunales sigue siendo ominosa, sigue siendo como el lugar de la libertad y del pecado. Como si ahí adentro todavía hubiese secretos. Sí, un lugar de luces y sombras, ¿no? Y un lugar donde realmente... A ver. Te digo, voy de nuevo. Vos sos juez y yo dice, es jueza. El edificio de tribunales. Sí. Vos decís, es médico, puede Sí, estar en 20 lugares. La representación simbólica del ciudadano común respecto de nosotros es... a mí me pasa que cuando alguien me conoce, por fuera de las amistades de la vida y de las amistades que uno va sumando, dice, pero vos no parecés jueza. O sea, esto que me decís vos del uso del lenguaje, ¿no? Del carácter simbólico de lo que yo digo y de lo que pretendo decir. En estos días, esto va a salir cualquier otro día, no mañana, en estos días una jueza a quien le mataron o se murió su ex marido, hace un discurso, y hace un discurso en el Congreso, Sí. y dice, no sé cuál es la palabra, el sujeto hace Claro. el ir barra Bueno, o, porque eso está hace el ir barra o. escrito. O sea, entonces digo, está dictando una sentencia. Bueno, Y es una jueza enco- que está pasando por una situación muy es lo que no, particular. es lo que no encontré en vos cuando te digo el lenguaje. No lo vas a encontrar tampoco porque, a ver, hubo una fractura en mi subjetividad.
Y bienvenida fractura, la fractura que tuvo que ver con la conexión del derecho con el psicoanálisis, con la sociología, con las ciencias que marcaron y fundaron el siglo XX, que cuando vos te referís, yo tengo el recuerdo, te digo de esto cuando yo empecé a trabajar en la cátedra, de que ese recuerdo muy vívido de querer llevar esto al tribunal y de recibir un profundo rechazo, pero no un rechazo porque mis colegas no quisieran aprender. A ver, a lo mejor son mucho más eruditos que yo en otros temas y en otros campos, pero yo creo, Bigote, que un juez que no tiene este backup, pero no porque lo tenga yo, a ver, que no tiene este backup, que no transitó las grandes corrientes o las grandes rupturas del pensamiento del siglo XX, no puede entender lo que pasa. Porque no alcanza el código. Un código lo memoriza cualquiera. Yo te presto un código... A ver, ahora que estamos en pleno proceso de adaptación al nuevo sistema, por supuesto, ahí, fíjate vos, en el nuevo sistema aparece esto del juez retirándose de su lugar de palabra de clausura. Por supuesto que el juez sigue dictando sentencia, pero este lugar del juez que investiga y a la vez juzga y sanciona y que se siente dueño del otro, dueño de la víctima, que le expropiaba el conflicto a la víctima, decía el conflicto es mío y ahora con tu conflicto voy a hacer lo que yo quiero. Esta mirada crítica sobre ese rol del juez es lo que están sufriendo obviamente algunos compañeros, no digo todos por supuesto, pero muchos compañeros jueces al enfrentarse con un paradigma de investigación diferente. Pero esto ya estaba pasando antes, los sistemas procesales son como cajas. Está bien. El contenido, sí, ¿viste? Más que esto, que es el análisis teórico de esas dos formas de entender la justicia, a lo que voy es a otra cosa, que es la siguiente. Esto sucede acá y sucedió, a mi modo de entenderlo, mal. O sea, no estoy de acuerdo con la reforma Superti. Creo que la reforma Superti es traidora de lo que había que hacer, pero no es eso lo que digo. Lo que digo es que vos sos una persona a caballo de un manejo de información que era de libros y de correos. Y hoy estás siendo persona con un manejo de información que es universal y por métodos ultra rápidos, en donde el grado de conocimiento de las ciencias o de los hechos cotidianos era con una velocidad y de un modo, y ahora es con otra velocidad y de otra forma, de otro modo. Eso es de lo que vos sos experiencia o conejito. Sí, y eso es muy perturbador. Es muy perturbador, pero a la vez, te vuelvo a repetir, me siento situada en un lugar que tiene que ver con mi formación, que me permite sostenerlo, no resistirlo, me permite entenderlo. Bigote, me sigue jodiendo apretar un botón y una cosa era, como vos decís, el diario, la carta de alguien que te decía, no, ahora apretás un botón y te ves en una foto con un pie de página donde la gente dice cualquier cosa de vos, entre otras cosas, o se hacen valoraciones sobre tu trabajo, algunas que son interesantes en la medida que sean valoraciones, o a veces se miente. Entonces, el nivel de exposición es muy grande. Casi te diría que el Poder Judicial enfrenta el nivel de exposición que tiene la clase política. Entonces, este lugar de recato, de silencio que vos marcás, que es real, donde parecía que los secretos se podían guardar, le pusieron una bomba a ese lugar, ¿no? Las redes le han puesto... Bienvenida esa bomba de la información. A ver, en la medida que eso sea constructivo de algo superador. Ahora, si eso es esmerilar uno de los poderes del Estado para ir por, digamos, la anarquía institucional y que se vayan todos ahora, los jueces... ¿Ese es tu miedo? Sí, yo le tengo mucho temor al linchamiento. Mirá lo que te digo. O sea, yo creo que el linchamiento del chiquito en el año pasado tiene que ver con una sociedad que, al no encontrar respuesta en la clase política o una respuesta deficitaria, judicializa sus conflictos, lleva sus conflictos inclusive intrafamiliares al Poder Judicial a buscar una respuesta que a veces el Poder Judicial no le puede dar, y después, cuando el Poder Judicial no puede dar determinadas respuestas, utiliza la vía de la mano
la justicia por mano propia. No estoy generalizando, estoy diciendo que el enojo social conduce inexorablemente a un camino que si nosotros no somos conscientes de estos cambios, vamos a terminar mal. Esa es tu duda metódica, ¿es esa? Ese es uno de mis temores. Pero no la pérdida de... Yo no necesito una toga, ni necesito que me traten de vuestra señoría, ni mucho menos. Todo lo contrario. Yo soy Alejandra Rodenas y la mayor parte de las veces soy Ale, aunque en mi infancia me decían Aleja. Yo lo que creo es que justamente estamos justo al límite de que nos terminen de perder el respeto. Y si bien es cierto que los respetos se ganan por las propias acciones, una sociedad enojada, legítimamente enojada, porque esto que le está pasando a la sociedad rosarina, vos me decías, ¿cómo era la ciudad la ciudad de mi infancia? No pasaba nada. Cuando había un robo, cuando había una muerte, era una tapa de un diario que se leía durante 5 días. Yo creo que pasaba de todo, simplemente que había otro armado de la sociedad. Pasaba de todo de acuerdo a lo que esa sociedad tenía como... Bueno, obviamente los 70 fueron complejos en términos de lo que significaron algunos enfrentamientos políticos, pero es que lo que pasa... Para la moto. No lleves niños menores a 10 años. Más de 50 operativos de control por semana. Nosotros te cuidamos, cuídate vos también. Municipalidad de Rosario. Tercero, el último tramo de Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Alejandra Rodenas. Allá en el comienzo hubo, en realidad, un juego sobre el nombre, el segundo nombre, que es, que no es. Y la afiliación histórica es la hija de Tito Rodenas, un personaje clavado en la historia del peronismo y clavado en la historia de Rosario Central. Un personaje histórico. Ella es la hija, en determinado momento planteamos eso, cómo se vive teniendo esa medalla en el pecho y esa filiación en la espalda. Y ella lo cuenta a su modo. Este es el tercer tramo de la historia de Alejandra Rodenas. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Y vamos a seguir encontrándonos con una personalidad que no calla todo lo que piensa y que lo dice. Y es bueno escucharlo entonces. Señor director, tercer tramo, ahora. Y lo que pasa es que hay que situarlo en cómo se informaba y cómo se formaba. En Gallinella y Quío no murieron, ahora murieron allá. No, entonces el hecho de la muerte violenta... También. Claro, el hecho de la muerte violenta como respuesta a una militancia activa, no es patrimonio. No. O sea que lo que tal vez no hubo fue un condicionamiento de los medios para cambiar eso de un hecho individual y medianamente colectivo para un grupo en un hecho absolutamente universal. Lo que digo es que los medios universales convierten en universal la tontería más grande y la tragedia más grande. Entonces, finalmente vuelven a McLuhan. Lo importante es que el mensaje sea parecido. Si el mensaje es parecido, terminas adoctrinado o masajeado. Los medios que vos me decís es que la clase judicial termine del mismo modo. Tal cual. ¿Y está mal o está bien eso? No, pero está profundamente mal. Pero además está mal, bien, mal, no sé, estos son términos muy fuertes. Creo que... ¿Los cambios es bueno o malo? Yo creo que por un lado... pensado en términos de lo que significa la democratización de la información, es interesante, de que las cosas se hagan públicas, de que las cosas se sepan, de que la sociedad tome conciencia de esto. El problema es que hay anestesia dentro de la institución. Y cuando la institución está anestesiada y muchos jueces, por eso digo, no quiero generalizar, pero una porción importante del Poder Judicial sigue funcionando anestesiado como si viviésemos en el anterior paradigma, pero no me refiero al fuero penal solamente, me refiero en general a todo. Entonces ahí es cuando yo digo, pero a ver, tenemos que cambiar esto, acá hay que dar un salto cualitativo, acá que hay que ayornar. O sea, no puede ser que esto que está pasando en el afuera, todavía no perfore el adentro. Porque puede estar, te vuelvo a repetir. Pero te lo pongo en dos circunstancias. Uso la medicina porque es una profesión liberal tan exactamente replicante como la de las leyes.
Si en la medicina vienen y dicen, José tiene cáncer, el desconocimiento de la palabra cáncer y la identificación de la palabra cáncer con muerte define, José tiene cáncer. Entonces vos decís, bueno, José se va a morir. Después venís, ves cómo resolver ese tema. Pero la información alterada, José tiene cáncer, José se muere. Y por el otro lado, en el mismo tema, José es un criminal. Entonces va preso un criminal. No, José mató a Pepe, José mató a María. Bueno, eso es un criminal. También hay un juicio, como en el otro, por los antecedentes que tiene tu cabeza, o sea, tu disco rígido. Lo que veo es que en el tema del cáncer, vos te das vuelta y decís, no, bueno, investiguemos a ver qué pasa. Claro. Y en el otro, bueno, eso creo que está bien que haya una apertura. Totalmente, pero esa apertura se tiene que traducir, por ejemplo, Bigote, en trabajos, mira, fíjate, ahora justo la semana que viene... Es tu vida... es mi preocupación, es mi preocupación. Porque creo que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones es tal vez el gran desafío de los próximos 20 años. Yo creo que la democracia le ha dejado, tiene una profunda deuda con la sociedad. Pero no solamente en las cuestiones vinculadas con la seguridad. Tiene una deuda con la sociedad con respecto a lo que significa, digamos, la educación, lo que significa una salud, una buena salud pública, lo que significa, digamos, una distribución de la riqueza que la democracia no ha podido de alguna manera equilibrar. Entonces, entre todas esas cuestiones que la democracia le debe a la gente, creo que además está y ocupa un lugar importante hoy el Poder Judicial. ¿Sos feliz siendo jueza? A veces sí, a veces no. Es muy fácil eso. No, me estás diciendo algo. Hay momentos en que soy profundamente feliz, porque uno puede producir rupturas. Por ejemplo, toda esta cuestión que tuvo que ver el año pasado con las intervenciones en cuestiones de género, con el tema de la nueva ley de trata y las cosas que pudimos hacer, independientemente del discurso machista acerca de lo que significa la vida prostibularia o no. Generar esa bisagra, esa participación directa en acontecimientos que rompen, ¿no? Que por lo menos intentan romper una conciencia acerca de, más allá de que 2 o 3 detenciones no implican un cambio rotundo, pero sí una punta de lanza, por lo menos en la ciudad, que estaba muy dormida en ese tema. Ahí disfruto mucho. Y después hay momentos en que en que padezco esto, lo padezco y lo sufro y le quemo la cabeza a los chicos, a Jorge, en casa, pero trato de cortar porque además también, y vos me preguntabas, yo no estoy formateada como jueza. Tengo esta parte mía vinculada con la docencia. No soy una docente de una materia dogmática, con lo cual soy una docente de una materia de libre investigación, ¿no? de una teoría, digamos, de una parte del derecho que sería la formación inicial que tienen los alumnos, que es romper los mitos y las ficciones del derecho. Y después está ese lugar de la literatura que es un lugar donde yo ahí sí me siento profundamente contenta y me siento más Alejandra. Pero bueno, este es el oficio que elegí para ganarme la vida. ¿Y la ciudad te contiene? Me contiene la ciudad en relación a determinadas personas, pero no me contiene la ciudad en su totalidad, no. Sí me contiene... Pero pará, porque lo que te estoy preguntando es con vos y tu circunstancia. Vos sos Alejandra Rodena, la hija de Tito Rodena, que es un personaje dentro de la política, lo conversamos, dentro de la política partidaria, dentro de la política deportiva, dentro de la resonancia que tiene la historia de Rosario. Lo que te pregunto es eso. También me casé con un resonante. Sí. Bueno, ¿qué es Rosario y qué sos vos en Rosario? ¿Cómo es tu diálogo con...? Mi diálogo con Rosario tiene que ver con esa historia que vos marcás y también tiene que ver con la elección que hice para formar mi familia. Porque, digamos, la pertenencia familiar, ya te dije, hubo rupturas, hubo desacuerdos, hubo acuerdos, hubo afecto y también hubo muchos enojos. Y después elegí armar una familia, que lo elegí cuando en general en los 80, 90, viste, la cuestión era no armar nada, era irse, era viajar por el mundo, era no establecerse, ¿no? Era un poco lo que circulaba en ese momento. Y ahí fue que me encontré con Jorge, que venía de una cultura y de un movimiento social totalmente diferente al mío. Fue una alianza rara, digamos. Entonces,
¿Qué me contuvo? Me contuvo mi pertenencia, te vuelvo a repetir, universitaria, académica, y me contuvo también todas las relaciones que aparecieron a través de Jorge, donde ahí encontré también un lugar donde mirarme. Y me refiero, vos lo sabés, a la música, al arte, que estaban en mí, obviamente, pero que se articularon y se definieron. Por eso cuando te digo qué hacen nuestros hijos, te digo que estudian 2 carreras tradicionales, pero también uno es músico y la otra ¿Vos sabés que artista. llevamos muchos minutos hablando? Demasiado. No es eso. Y no logro, por eso te decía... No lográs que diga I-O. No. No logro ubicarte en la relación espacio, físico, sitio, ciudad. Todo lo que hablas es de personas o de trabajos. Pero la región Rosario, el hábitat Rosario, no está en tu lenguaje. A ver, seré una No, me exiliada refiero, en mi propia ciudad. No, me refiero, no. Por lo que contás, Pero está bueno, bien. calle Mendoza y Echesortu, No. pero no existe más en tu cabeza eso. No existe, porque además no existió demasiado, te aclaro. Porque, digamos, era una exiliada en ese barrio, porque hacía mi vida en el centro. Y esto es real. Después llegaba el 15 de diciembre y nos íbamos a Córdoba. Y volvíamos el 10 de marzo cuando empezaban las vacaciones. O sea que los veranos eran en Córdoba. Que es un lugar donde siempre vuelvo, ¿no? Esa casa se vendió, pero fueron 20 años de mi vida muy fuertes y muy preciosos, por otro lado, por la geografía y por lo que pasaba en esa casa. Y después, obviamente, sí, donde yo más rosarina me sentí fue en los 90. ¿En los 90? En los 90, cuando transito esa post-universidad, en los 80-90, digamos. En la época universitaria, ahí me sentí profundamente rosarina, ahí curtí los bares, los amigos, y ahí conocí a la persona que elegí para ser padre de mis hijos, ¿no? En ese transitar, en ese devenir de la calle, ahí me sentí muy rosarina. Ahí sí sentí que viví el fenómeno de la trova, los recitales, la estética de esos años, te lo vuelvo a repetir, mezclado con la militancia. Y después, bueno, eso quedó grabado en un lugar, eso no se fue, eso está inscripto, de la manera que está inscrita la infancia y los veranos en Córdoba. Y ahí sí me sentí profundamente rosarina y ahí sentí que curtía la ciudad. Ahora, esta ciudad, esta Rosario, de torres, donde vive gente rica, y de bolsones de pobreza, a mí no me representa. Esa ciudad no me gusta. Y a esa ciudad yo no la quiero. No es la ciudad que yo soñé que iba a ser Rosario. Todos pensamos, en los 80, 90, inclusive con tengo una pertenencia al ámbito de la arquitectura por vía de Jorge, de su familia, donde hay muchos arquitectos. Uno pensaba en una ciudad que se iba a integrar. Entonces, ¿qué pasó? En un momento, como le pasa a muchos matrimonios de la clase media rosaria, dijimos, bueno, a ver, vámonos del infierno a Fisherton. Pero no a vivir a Fisherton. Yo no me fui a vivir a Fisherton tampoco, me fui a vivir a mi casa. Entonces me fui a vivir a un lateral de Fisherton, donde tengo mi casa, donde están los libros, donde está la música, donde están los chicos, los amigos, donde están los afectos y donde está mi familia y donde nos juntamos con mis hermanos. Y bueno, ahí estoy, pero no soy parte de ese lugar tampoco. Entonces debo estar, obviamente, sí, debo ser una exiliada de mí misma, lo cual no me parece un rol, no me parece un lugar que me genera angustia, para nada. A lo mejor elegí eso. No me siento parte de la familia judicial, pero la respeto, creo que bueno, cada uno elige, y tampoco me siento parte de esta estética de la ciudad del 2000. Más allá de que reconozco que la ciudad ha tenido una apertura al río, una apertura a un montón de cosas que la gente disfruta mucho del espacio público, de algunos logros que eran importantes y que había que hacerlos. Yo en lo personal soy una mina de puertas para adentro. Sí me gusta la isla, por ahí un poquito, mirar la ciudad desde lejos, pero digamos, ya no siento que la ciudad tenga ni la temperatura ni el ritmo que me cobijó en los 90. Me siento media expulsada de esa ciudad. Y me siento expulsada básicamente porque no me gusta cómo está distribuida la relación de disfrute y sufrimiento en la ciudad. ¿Será porque metí los pies en el barro, Bigote?
alguien lo tiene que hacer. Y entonces esa irrupción en la justicia penal, esa mirada descarnada sobre lo que está ocurriendo. ¿Vos sabés lo que es a veces pasarte una semana entera investigando un homicidio? Terrible, pero no hablemos de estas cuestiones vinculadas con la narcocriminalidad porque son cuestiones novedosas y complejas. Y realmente no vine acá a analizar eso con vos. Pero viste, te tocó una semana donde un padre mata a su hijito, borracho. Vos vas a visitar la casa, tengo un cuento escrito sobre eso. Vos vas a la casa y ves pobreza, pero no pobreza de no tener. Ves desidia, mugre, ves borde, ves el final del borde, ves no comprensión, ves ausencia digamos, de carácter, de elementos simbólicos para poder entender inclusive la muerte. Ves vecinos queriendo linchar al que mató a su hijo sin darse cuenta. Y vos estás toda la semana con ese tema. Estás toda la semana tratando de entender qué pasó, acudiendo y echando mano, digamos, a estas cosas que te sostienen intelectualmente. Y de golpe te encontrás en una reunión, en una fiesta, donde hay gente que está, porque legítimamente y con derecho, está planeando sus vacaciones a Miami. No somos asiduos, digamos, no nos vinculamos con ese target de gente, pero te pasa a veces que estás en el cumpleaños de la mamá de un compañerito de tu hija, y vos decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago acá? Me voy. Me quedo un rato, hago como si yo fuese la jueza, prolijita, ¿no? Lindita, toda esa historia, y después me voy. ¿Cómo venderías Rosario? ¿Con qué eslogan? ¿Con qué frase? ¿En qué modo? Hay que vender Rosario ahora, porque... ¿No la venderías? Sí, yo vendería la transformación de Rosario, pero una transformación que incluya. Vendería la necesidad de la inclusión. Rosario es una ciudad de excluidos hoy. Más allá de los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional con las asignaciones, de lo que ha hecho la provincia, lo que ha hecho, digamos, más allá de las cuestiones partidarias, ¿no? Más allá de que hay 200 programas, Bigote, y gente laburando por la inclusión, yo creo que estamos a mitad de camino. Un beso, gracias. En la frente ya no. No, sí, pero acá no se puede. Gracias, gracias. Hasta aquí llegamos, historias de gente común, porque todos tenemos una historia parecido y diferente. En 7 días volvemos con otro de esto que es un intento de armar un perfil de la región Rosario. ¿Con quién? Con sus personajes. El de hoy, Alejandra Ródenas, nos dejó llenos de ganas de seguir escuchando, porque es, como dije, un gerundio, está siendo parte de su historia, está en tránsito. Hasta la próxima, un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.